salía de santo, pero no era así. El hábito no hace al monje. Hoy nos adentramos en la vida de Ángel Garaza, un actor que brilló en el cine de oro mexicano. En la pantalla encarnaba la nobleza, la bondad y el amor. Pero detrás de esa fachada se escondía un hombre atormentado por sus propios demonios. Ángel era un... Su sonrisa iluminaba las salas de cine. Pero, ¿qué pasaba cuando las luces se apagaban? En su vida personal, las sombras acechaban. La fama no lo protegía de la soledad. Cada aplauso resonaba como un eco vacío. Un día, mientras filmaba una escena de amor, sintió un vacío abrumador. La pasión que mostraba en pantalla contrastaba con su realidad. En su mente, una pregunta lo atormentaba. ¿Soy realmente el hombre que todos creen que soy? Esa duda lo consumía. La presión de ser un modelo a seguir lo llevó a una encrucijada. La imagen pública de un héroe se desmoronaba. En su interior, luchaba con la culpa y el arrepentimiento. Había secretos que lo perseguían, decisiones que lo habían marcado. Un detalle escalofriante. Ángel había perdido a su hermano en un accidente trágico. La culpa lo devoraba. Se preguntaba si podría haber hecho algo para evitarlo. Esa pérdida lo llevó a un abismo de autodestrucción. Mientras su carrera despegaba, su vida personal se desmoronaba. Las noches de fiesta se convirtieron en un refugio temporal, pero al amanecer, la realidad lo golpeaba con fuerza. La soledad era su única compañera. La lucha interna de Ángel se intensificaba. En su mente, un diálogo constante. ¿Es esta la vida que realmente quiero? La imagen del hombre perfecto que proyectaba se desvanecía. La presión de mantener esa fachada lo llevó a tomar decisiones cuestionables. Un día, en un momento de debilidad, se encontró con una sustancia que prometía alivio. Pero, ¿a qué costo? La línea entre el actor y el hombre se desdibujaba. La fama se convirtió en una prisión. La pregunta que lo atormentaba se hacía más fuerte. ¿Quién soy realmente? En su búsqueda de respuestas, se enfrentó a sus propios miedos. La batalla más dura no era en la pantalla, sino en su corazón. La vida de Ángel era un reflejo de la dualidad humana. La lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Cada decisión lo acercaba más a un precipicio. La presión de ser un ícono lo llevó a un punto de quiebre. Un giro inesperado llegó cuando un viejo amigo lo confrontó. ¿Qué te ha pasado, Ángel? No eres el mismo. Esa pregunta resonó en su mente. La verdad era innegable. La imagen que había construido se desmoronaba. La lucha por mantener su reputación lo llevó a un camino oscuro. Las decisiones que tomó lo llevaron a un lugar del que no podía escapar. La fama, que una vez fue su salvación, se convirtió en su condena. En su mente, la pregunta persistía. ¿Vale la pena esta vida? La respuesta se volvía cada vez más esquiva. La lucha interna se intensificaba. La presión de ser perfecto lo estaba destruyendo. Mientras la historia de Ángel se desarrollaba, el espectador se preguntaba, ¿podrá encontrar la redención? ¿O se perderá en la oscuridad de sus propios secretos? La vida de un hombre que parecía tenerlo todo se convertía en un laberinto de dolor y confusión. La historia de Ángel Garaza es un recordatorio de que, a veces, las apariencias engañan. La lucha interna puede ser más devastadora que cualquier batalla externa. La pregunta final queda en el aire. ¿Quién es realmente Ángel Garaza? ¿El héroe de la pantalla o el hombre roto detrás de ella? Ángel Garaza nació en Madrid en 1905, en un hogar donde las paredes estaban impregnadas de ideales de cambio social. Su madre, una ferviente defensora de los derechos de los trabajadores, le enseñó desde pequeño que la lucha por la justicia era un deber. Su padre, un intelectual, soñaba con un mundo mejor, pero esos sueños se desvanecieron en el aire de la guerra. La vida de Ángel transcurrió entre libros y discusiones acaloradas. Cada día, el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. Nunca te rindas, hijo. La lucha es lo que nos define.
Sin embargo, a medida que crecía, la realidad se tornaba más oscura. La Guerra Civil Española estalló, y con ella, la esperanza de un cambio se convirtió en un campo de batalla. Un día, mientras caminaba por las calles de Madrid, sintió el peso de la incertidumbre. Las balas silbaban a su alrededor, y el miedo se apoderó de su corazón. ¿Era posible luchar por un ideal en medio del caos? La pregunta lo atormentaba. La lucha por la justicia se había transformado en una lucha por la supervivencia. Ángel se encontró en una encrucijada. Por un lado, estaba su deseo de permanecer y luchar por su hogar. Por otro, la necesidad de escapar de la violencia que lo rodeaba. La decisión lo consumía. ¿Debería abandonar todo lo que conocía en busca de un refugio en un país desconocido? La idea de dejar atrás a su familia, a sus amigos, lo desgarraba por dentro. Una noche, mientras la ciudad ardía en llamas, Ángel tomó una decisión. Con el corazón pesado, empacó lo poco que tenía y se despidió de su hogar. Las lágrimas brotaron de sus ojos al mirar por última vez las calles que habían sido testigos de su infancia. Cada paso que daba hacia la estación de tren era un paso hacia lo desconocido. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Era un cobarde por huir o un valiente por buscar una nueva vida? El tren lo llevó a un lugar donde el sol brillaba, pero la sombra de su pasado lo seguía. En México, todo era diferente. La cultura, el idioma, la gente. Se sentía como un extraño en un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, la esperanza de un nuevo comienzo lo mantenía en pie. Pero la lucha interna no cesaba. ¿Podría realmente encontrar su lugar en este nuevo país? ¿O siempre sería un exiliado o un hombre atrapado entre dos mundos? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Ángel se esforzó por adaptarse, pero la nostalgia lo consumía. Cada vez que escuchaba el sonido de una guitarra, recordaba las canciones que su madre solía cantar. Cada vez que veía a un grupo de amigos riendo, sentía el vacío de su propia soledad. La pregunta lo atormentaba. Había tomado la decisión correcta al dejar su hogar. Una tarde, mientras caminaba por un mercado, se encontró con un grupo de exiliados españoles. Sus historias resonaban con la suya. Hombres y mujeres que, como él, habían dejado todo atrás en busca de un futuro mejor. Se unieron en una lucha común, compartiendo sus sueños y sus miedos. Pero la sombra de la culpa seguía acechándolo. Era justo que él, al igual que ellos, buscara un nuevo comienzo mientras otros luchaban en su tierra natal. Ángel se convirtió en un activista, luchando por los derechos de los inmigrantes. Pero cada vez que alzaba la voz, sentía el peso de su decisión. La lucha por la justicia que había aprendido de su madre se había transformado en una lucha por la identidad. ¿Quién era realmente? ¿El niño que soñaba con un mundo mejor o el hombre que había huido de su hogar? Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los recuerdos lo asaltaban. La risa de su madre, el abrazo de su padre, el aroma del pan recién horneado en la cocina. Todo lo que había dejado atrás lo perseguía. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente. ¿Era un traidor por haber abandonado su hogar, o un héroe por haber buscado un futuro? La lucha interna de Ángel se intensificó. En su corazón sabía que había tomado la decisión de huir por una razón. Pero la culpa lo consumía. ¿Podría reconciliarse con su pasado y encontrar la paz en su nuevo hogar? La búsqueda de respuestas lo llevó a explorar su propia identidad, enfrentándose a sus demonios internos. La vida en México le ofrecía oportunidades, pero también desafíos. Cada día era una batalla entre el deseo de pertenecer y el peso de su historia. La lucha por la justicia seguía viva en su corazón, pero ahora se entrelazaba con la búsqueda de su propia verdad. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su pasado y su presente? ¿O siempre estaría atrapado en un limbo emocional, buscando respuestas que parecían inalcanzables? Garaza siempre había soñado con ser actor. Desde pequeño se perdía en las historias que contaban los grandes del teatro. Cada aplauso resonaba en su corazón como un eco de esperanza. Pero el camino hacia el éxito
No fue fácil. La industria del cine mexicano es un laberinto de luces y sombras, donde cada paso puede ser un triunfo o una caída. A medida que Garaza ascendía, la presión aumentaba. Las audiciones se convirtieron en un ritual diario. Cada rechazo era un golpe al alma. Se preguntaba si realmente valía la pena. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por un papel? La respuesta siempre era la misma. Todo, pero ¿a qué costo? Con cada película, su nombre se hacía más conocido. Se convirtió en un actor de reparto solicitado, pero la fama trajo consigo un precio. Las noches de insomnio se multiplicaron. Las dudas lo acechaban. ¿Era realmente talentoso o solo un producto de la mercadotecnia? La voz en su cabeza se volvía más fuerte. No eres suficiente, susurraba. Nunca lo serás. En una de sus películas más exitosas, Garaza interpretó a un hombre atrapado entre el deber y el deseo. La crítica lo aclamó. Pero él sentía que había perdido algo esencial. La autenticidad se desvanecía en cada toma. Se miraba al espejo y no reconocía el reflejo. ¿Era este el precio de su éxito? La lucha interna se intensificaba. La fama lo aislaba, lo alejaba de quienes realmente lo conocían. Las fiestas de estreno se convirtieron en un escenario más. Sonrisas falsas, abrazos vacíos. Garaza se sentía como un espectador en su propia vida. La gente lo admiraba, pero nadie veía su dolor. La soledad lo envolvía como una niebla espesa. En su mente una pregunta persistente. ¿Quién soy realmente? Un día, mientras caminaba por la calle, se encontró con un viejo amigo del teatro. La alegría inicial se desvaneció rápidamente. Su amigo lo miró con tristeza. Te has perdido, Garaza. La fama te ha cambiado. Esas palabras resonaron en su interior. ¿Era cierto? ¿Había sacrificado su esencia por un sueño? La noche siguiente, Garaza se sentó solo en su departamento. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Se preguntó si alguna vez podría volver a ser el niño que soñaba con actuar. La presión de la industria lo había transformado en alguien que no reconocía. La lucha por mantener su imagen lo consumía. ¿Era el éxito un espejismo? Decidió hacer una pausa. Necesitaba reconectar con su pasión. Se inscribió en un taller de teatro, donde la autenticidad era la única regla. Allí se sintió vivo nuevamente. Las emociones brotaban sin filtros, pero la sombra de su éxito seguía acechando. La pregunta seguía presente. ¿Podré volver a ser quien era? Con cada ejercicio, Garaza se enfrentaba a sus demonios. Recordaba las noches de ensayos, la risa compartida con sus compañeros. La esencia del arte se encontraba en la vulnerabilidad, pero la industria lo había enseñado a construir muros. ¿Podría derribarlos? El taller culminó en una presentación. Garaza se sintió nervioso, pero también emocionado. Al salir al escenario, sintió que el peso del mundo se desvanecía. La conexión con el público era pura. En ese momento, comprendió que el verdadero éxito no se medía en premios o reconocimientos, sino en la capacidad de ser auténtico. Sin embargo, al finalizar la función, la realidad lo golpeó de nuevo. Las redes sociales estallaron con comentarios. Algunos lo elogiaban, otros lo criticaban. La dualidad de la fama lo atormentaba. ¿Podía realmente ser libre en un mundo que lo juzgaba constantemente? La lucha interna de Garaza se intensificó. La fama era un monstruo que devoraba su esencia. La pregunta seguía resonando. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tu éxito? En su corazón, sabía que la respuesta era más complicada de lo que parecía. La búsqueda de la autenticidad se había convertido en su mayor desafío. Mientras la noche caía, Garaza se sentó en su sofá, rodeado de recuerdos. Las fotos de sus películas, los premios en la estantería. Todo parecía vacío. La verdadera victoria no era el reconocimiento, sino la paz interior. Pero, ¿cómo encontrarla en un mundo que nunca se detiene? La lucha por su identidad continuaba. Garaza sabía que el camino hacia la autenticidad sería largo y difícil, pero estaba decidido a enfrentarlo. La búsqueda de su verdadero yo había comenzado. Y en ese viaje, tal vez, encontraría la respuesta a la pregunta que lo atormentaba. Ángel se encontraba en la cima de su carrera. Las luces brillaban intensamente,
y el aplauso del público resonaba en sus oídos. Sin embargo, en la penumbra de su éxito, una sombra lo acechaba: su adicción al tabaco. Cada bocanada era un susurro de alivio, pero también un grito de desesperación. ¿Cómo podía alguien tan exitoso estar tan atrapado en una trampa que él mismo había creado? La primera vez que encendió un cigarrillo, lo hizo por curiosidad. Era joven, lleno de sueños y ambiciones. El humo le parecía un símbolo de sofisticación. Pero con el tiempo esa curiosidad se transformó en necesidad. Cada día, el cigarrillo se convertía en su compañero más fiel, mientras su salud se desmoronaba lentamente. La tos persistente se convirtió en su banda sonora, un recordatorio constante de que su cuerpo estaba en guerra con su mente. A medida que su carrera despegaba, las decisiones irracionales comenzaron a acumularse. Se negaba a ver a los médicos, convencido de que su éxito lo protegía de cualquier daño. Ignoraba las advertencias de sus amigos y familiares. No hay tiempo para eso, pensaba. La presión de mantenerse en la cima lo llevó a descuidar su bienestar. La adicción se convirtió en su sombra, siempre presente, siempre demandando más. Un día, mientras se preparaba para un evento importante, se miró en el espejo. La imagen que vio lo horrorizó. Ojeras profundas, piel pálida y una mirada vacía. ¿Era ese el precio del éxito? La pregunta lo atormentaba. ¿Valía la pena sacrificar su salud por un momento de gloria? La respuesta se desvanecía en el aire denso de humo que lo rodeaba. La noche del evento, Ángel se sintió más nervioso que nunca. Las luces del escenario lo cegaban, pero su mente estaba en otro lugar. Se retiró a un rincón oscuro, encendió un cigarrillo y sintió cómo el humo llenaba sus pulmones. Era un momento de paz en medio del caos, pero, al mismo tiempo, era una traición a sí mismo. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que se estaba destruyendo? El evento fue un éxito rotundo. La ovación del público lo llenó de euforia, pero al final de la noche se sintió vacío. La alegría se desvaneció rápidamente, dejando solo el eco de su adicción. Regresó a casa, donde la soledad lo abrazó. Se sentó en la oscuridad, rodeado de ceniceros llenos. Cada colilla era un recordatorio de su lucha interna. ¿Por qué no podía dejarlo? ¿Por qué seguía eligiendo el humo sobre su vida? Las semanas pasaron, y la adicción se volvió más fuerte. Las decisiones irracionales se multiplicaron. Comenzó a cancelar reuniones, a evitar a sus amigos. La distancia creció entre él y las personas que amaba. La culpa lo consumía. Sabía que estaba fallando, pero la necesidad era más poderosa. Se encontraba atrapado en un ciclo vicioso, donde cada intento de dejarlo solo lo hundía más. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un viejo amigo. La sorpresa en el rostro de su amigo fue evidente. ¿Qué te ha pasado, Ángel?, preguntó con preocupación. Esa pregunta resonó en su mente. ¿Qué le había pasado? Se dio cuenta de que había perdido más que su salud, había perdido su esencia. La lucha interna se intensificó. ¿Era posible recuperar lo que había perdido? Decidió que necesitaba un cambio. Se inscribió en un programa de rehabilitación. La idea de enfrentar su adicción lo aterraba, pero sabía que era necesario. La primera sesión fue un desafío. Las historias de otros lo conmovieron. Cada testimonio era un espejo de su propia lucha. La conexión con los demás le dio esperanza, pero también miedo. ¿Podría realmente cambiar? A medida que avanzaba en el programa, comenzó a enfrentar sus demonios. Cada día era una batalla. La tentación lo acechaba, pero él luchaba. La pregunta que lo atormentaba seguía presente. ¿Podría encontrar la fuerza para liberarse? La respuesta no era sencilla. Había días en que quería rendirse, pero también había momentos de claridad. Se dio cuenta de que su adicción no solo afectaba su salud, sino también su carrera y sus relaciones. La lucha de Ángel se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Aprendió a enfrentar sus miedos y a aceptar su vulnerabilidad. Cada pequeño triunfo lo acercaba más a la libertad. La adicción seguía siendo una sombra, pero ahora tenía las herramientas para combatirla. La pregunta que antes lo atormentaba comenzó a transformarse en una afirmación. Sí,
podía cambiar. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que tenía una oportunidad. Ángel se despertó en la fría sala del hospital. Las luces brillantes le dolían en los ojos. Recordaba el desvanecimiento en el set, el ruido de la caída, el murmullo de la preocupación a su alrededor. Pero lo que más le pesaba era el diagnóstico: cáncer de pulmón en etapa avanzada. La noticia lo golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo había llegado a este punto? Mientras miraba por la ventana, la vida afuera continuaba sin él. Los coches pasaban, la gente reía, y él se sentía atrapado en una burbuja de dolor. La pregunta lo atormentaba: ¿qué había hecho mal? Cada decisión, cada elección, parecía ahora un eco de su propia condena. Había vivido para el espectáculo, para el aplauso, pero ¿a qué costo? Recordó su infancia. Creció en un barrio humilde, donde los sueños eran escasos. Desde pequeño soñaba con ser alguien. La actuación era su escape. Se entregó a ella con fervor, dejando atrás a amigos y familia. ¿Valió la pena? La soledad lo abrazaba ahora con más fuerza que nunca. Las visitas de su madre eran un rayo de luz en su oscuridad. Ella siempre había creído en él, incluso cuando él dudaba. «Eres un luchador, Ángel», le decía. Pero, ¿qué luchador se rinde ante su propio cuerpo? La culpa lo consumía. Había descuidado su salud, había ignorado las señales. La vida había sido una carrera, y él había olvidado cuidar de sí mismo. La enfermera entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. Su sonrisa era cálida, pero Ángel no podía evitar sentir que era una máscara. «Hoy vamos a hablar sobre tu tratamiento», dijo. Pero él solo podía pensar en lo que había perdido. Las oportunidades, los sueños, el tiempo. ¿Podría recuperar lo que había dejado atrás? La idea de la muerte lo aterraba, no por el final en sí, sino por lo que dejaría. ¿Qué legado dejaría? Su carrera había sido brillante, pero superficial. Las redes sociales lo adoraban, pero ¿quién era realmente Ángel? ¿Un actor? ¿Un ícono? ¿O un hombre perdido en su propia fama? La lucha interna se intensificaba. ¿Debería luchar por su vida o aceptar su destino? Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se volvían más pesados. Recordaba a su mejor amigo, quien había muerto de la misma enfermedad. La tristeza lo envolvía. ¿Por qué él había sobrevivido mientras otros no? La vida parecía un juego cruel. La pregunta lo atormentaba. ¿Por qué él? Un día, mientras miraba un viejo álbum de fotos, se dio cuenta de lo que había dejado atrás. Las risas, los momentos simples, las conexiones humanas. Todo había sido reemplazado por la búsqueda de la fama. Se sintió vacío. La fama no podía abrazarlo en sus momentos más oscuros. La soledad era su única compañera. Decidió que debía hacer algo, no solo por él, sino por aquellos que lo amaban. Comenzó a escribir sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. Cada palabra era un paso hacia la redención. Quería que su historia sirviera de lección. La vida no se mide en aplausos, sino en amor y conexión. La lucha contra el cáncer se convirtió en su batalla más importante, no solo contra la enfermedad, sino contra sus propios demonios. Cada tratamiento era un recordatorio de su fragilidad, pero también era una oportunidad para renacer. Aprendió a valorar cada día, cada respiración. La vida era un regalo, y él estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Las visitas de su madre se volvieron más frecuentes. Ella le traía recuerdos, risas y amor. Juntos, revivieron momentos que había olvidado. La conexión se fortalecía. Ángel comprendió que no estaba solo. Había personas que lo amaban, que lo apoyaban. La lucha no era solo suya. A medida que pasaban los días, Ángel se dio cuenta de que su historia podía inspirar a otros. Comenzó a compartir su experiencia en redes sociales. Hablaba de su lucha, de sus miedos, de la importancia de cuidar de uno mismo. La respuesta fue abrumadora. La gente se unió a él, compartiendo sus propias historias. La vida de Ángel se transformó.
Ya no era solo un actor. Se convirtió en un símbolo de esperanza. La lucha contra el cáncer lo había cambiado. Aprendió a vivir con propósito. La fama ya no era su objetivo. Ahora, su misión era ayudar a otros a encontrar su camino. La pregunta que lo había atormentado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. No se trataba de lo que había perdido, sino de lo que aún podía dar. La vida era un viaje y Ángel estaba decidido a disfrutar cada paso. La vida de Garaza fue un reflejo de la lucha entre la ambición y la desesperación. Desde sus inicios en el cine mexicano, su talento brilló con fuerza. Pero, ¿a qué costo? Cada éxito traía consigo una sombra. Una sombra que se alimentaba de sus inseguridades y miedos. En el fondo, Garaza se preguntaba, ¿vale la pena sacrificar mi esencia por el reconocimiento? Esta pregunta lo atormentaba. En cada premiación, en cada aplauso, sentía que una parte de él se desvanecía. La fama era un monstruo que devoraba su autenticidad. Mientras sus películas resonaban en las salas, su corazón se sentía vacío. La presión de la industria lo empujaba a crear obras que complacieran a otros, no a sí mismo. Se encontraba atrapado en un ciclo vicioso. La búsqueda de la perfección lo llevó a la soledad. Un día, mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, se detuvo frente a un viejo cine. Las luces parpadeaban, y recordó su primer estreno. La emoción, la adrenalina, pero también recordó las noches en vela, las dudas que lo asaltaban. ¿Era realmente un artista o solo un producto de la industria? La lucha interna se intensificó. Garaza comenzó a cuestionar su legado. ¿Qué dejaría atrás? ¿Un catálogo de éxitos vacíos o una obra que reflejara su verdad? La presión lo llevó a un punto de quiebre. En su mente, la batalla se libraba entre el deseo de ser amado y la necesidad de ser auténtico. Las noches se convirtieron en un tormento. Se sentaba frente a su escritorio. La hoja en blanco lo desafiaba. Las palabras no fluían. La ansiedad lo consumía. ¿Cómo podía crear algo significativo cuando su propia vida se sentía tan desprovista de sentido? Un día, decidió hacer una pausa. Se alejó de la ciudad buscando respuestas en la naturaleza. En un pequeño pueblo, se encontró con un anciano que había sido cineasta en su juventud. Este hombre, con ojos llenos de historias, le habló sobre la importancia de la verdad en el arte. El cine debe ser un espejo de tu alma, le dijo. Esa conversación resonó en Garaza. Comenzó a reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo la aprobación de otros, olvidando su propia voz. Tonto. La lucha no era solo externa, sino interna. La batalla por ser fiel a sí mismo era la más difícil de todas. Regresó a la ciudad con una nueva perspectiva. Decidió que su próximo proyecto sería diferente. Quería contar una historia que hablara de su dolor, de sus miedos. Pero, ¿cómo hacerlo sin caer en la desesperación? La línea entre la vulnerabilidad y la autocompasión era delgada. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel. Cada palabra era un grito de liberación, pero también un recordatorio de su fragilidad. La lucha por encontrar su voz se convirtió en su mayor desafío. La pregunta seguía presente. ¿Seré suficiente? El tiempo pasó, y su nueva película se estrenó. La audiencia quedó cautivada, pero Garaza no sentía la alegría esperada. En su interior, la batalla continuaba. Había logrado ser auténtico, pero el miedo al rechazo aún lo acechaba. La crítica fue mixta. Algunos elogiaron su valentía, otros lo descalificaron. Garaza se sintió dividido. ¿Era su verdad suficiente para el mundo? La lucha por la aceptación seguía. La sombra de la duda nunca desapareció por completo. En su último día, Garaza reflexionó sobre su legado. A pesar de su trágico final, había dejado una huella en el cine mexicano. Pero había logrado transmitir su mensaje. La lucha interna nunca cesó. La pregunta persistía. ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida y su lucha interna? La respuesta no era sencilla. La vida de Garaza nos enseña que la búsqueda de la autenticidad es un camino lleno de obstáculos. Nos recuerda que el verdadero arte proviene de la vulnerabilidad, y que, a pesar de las sombras, siempre hay luz en la verdad. Su legado no solo reside en sus películas,
sino en la valentía de ser uno mismo. Así, Garaza se convierte en un símbolo de lucha, un recordatorio de que, aunque el camino sea doloroso, la búsqueda de la verdad es lo que realmente importa. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas internas. ¿Estamos dispuestos a ser auténticos a pesar del costo? La vida de Ángel Garaza es un laberinto de decisiones. Cada giro, cada elección, lo ha llevado a un punto crítico. En su mente, una pregunta resuena. ¿Soy el héroe de mi propia historia o solo un villano en el relato de otros? Esta duda lo consume. Ángel creció en un barrio donde la supervivencia era la norma. Desde pequeño, aprendió que la lealtad se compraba con sacrificios. Su padre, un hombre de principios, siempre le decía: la vida no es un juego, hijo. Cada acción tiene consecuencias. Pero, ¿qué sucede cuando esas consecuencias son demasiado pesadas para llevarlas solo? Un día, mientras caminaba por las calles que conocía tan bien, se encontró con un viejo amigo. La vida de este amigo había tomado un rumbo oscuro. Las decisiones que había tomado lo habían llevado a un abismo del que parecía imposible escapar. Ángel sintió una punzada de culpa. ¿Podría haber hecho algo para ayudarlo? La pregunta lo atormentaba. La noche caía y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas perdidas. Ángel se sentó en un banco, recordando momentos de su infancia. Risas, juegos, sueños. Pero esos recuerdos se mezclaban con sombras. La sombra de su amigo, atrapado en un ciclo de autodestrucción. La sombra de su propia vida, marcada por decisiones que lo alejaban de la persona que quería ser. En su mente, la lucha era feroz. Por un lado, el deseo de ayudar a su amigo. Por otro, el miedo a perderse a sí mismo en el proceso. Que bien todo el proceso. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por alguien que no quiere ser salvado?, se preguntaba. La respuesta no era sencilla. Ángel sabía que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades. Cada día era una batalla. La presión de la sociedad, las expectativas familiares y su propia lucha interna lo empujaban hacia un abismo. La voz de su padre resonaba en su cabeza. No te conviertas en lo que odias. Pero, ¿qué pasaría si lo que odia es lo que necesita para sobrevivir? Mientras la noche avanzaba, Ángel decidió visitar a su amigo. La casa estaba oscura, como un reflejo del alma de su amigo. Golpeó la puerta, su corazón latía con fuerza. ¿Qué diría? ¿Cómo podría ofrecer ayuda sin parecer un juez? La incertidumbre lo envolvía. Finalmente, la puerta se abrió. La mirada de su amigo era un espejo de desesperación. ¿Por qué has venido?, preguntó, con una voz quebrada. Ángel sintió el peso de la pregunta. ¿Por qué había venido? ¿Por compasión, por culpa o por miedo a convertirse en lo que su amigo era? La conversación fue tensa. Ángel intentó recordar las palabras de su padre, pero las emociones lo abrumaban. No puedo seguir así, dijo su amigo, con lágrimas en los ojos. No sé cómo salir de este agujero. Ángel sintió una punzada en el pecho. La lucha interna se intensificaba. ¿Y si no hay salida?, pensó. La idea lo aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, sentía que debía intentar algo. No estás solo, dijo finalmente, con una voz que apenas reconocía. Siempre hay una salida, aunque no la veamos. Las palabras flotaron en el aire, llenas de esperanza y desesperación. Pero era suficiente. La lucha de Ángel no era solo por su amigo, sino por sí mismo. La batalla entre el deseo de ayudar y el miedo a perderse en el proceso lo consumía. Mientras se alejaba de la casa, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Soy el héroe o el villano? La respuesta no era clara. La vida de Ángel era un recordatorio de que detrás de cada personaje hay una historia compleja. Cada decisión, cada encuentro, cada pérdida, lo había moldeado. La noche se cerraba sobre él, pero en su corazón había una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, la lucha valía la pena. Quizás, en el camino hacia la redención,
encontraría su verdadero yo. Si te ha gustado este viaje por la vida de Ángel, no olvides suscribirte al canal y compartir este video. ¡Hasta la próxima!